con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Hermanos de Casa de Gracia y Fe y Ministerio Mujer Idónea, es un gusto para mí en este momento dirigirme a ustedes con todo mi amor y siento que es un evento que estamos esperando en esta semana y yo sé que Dios Todopoderoso va a actuar porque creemos en la palabra de Dios. En Casa de Gracia y Fe y Ministerio Mujer Idónea le creemos a Dios en el nombre de Jesucristo y somos leales a la palabra de Dios. Fíjese que estamos ahorita esperando ya esta semana que viene la Pascua. Y empieza el día 8 de abril a las 6 de la tarde, empieza ese día en el nombre de Jesús. Y espero que usted, mis hermanos, haga lo que hemos enseñado cada año. El Señor da 40 días, ¿ves? 40 días para que la gente, antes de que llegue la Pascua, se limpie su corazón. Que saquemos todo el pan sin levadura. Porque si tenemos el corazón lleno de podredumbre, es difícil que tengamos autoridad para la palabra de Dios. Y estamos ante una situación difícil, donde tenemos que tener toda la tranquilidad y toda la fe que el Señor Jesucristo va a actuar. ¿Usted no cree que no es casualidad que esto está ocurriendo antes de la Pascua? Fíjese pues, después de lo que se celebra en Guatemala, el martes de carnaval, al día siguiente empiezan 40 días. Antes de llegar al día de la Pascua. Entonces, ¿por qué pasó en este tiempo? Porque Jesús nos iba a dar ¿cómo decirle? La solución y nosotros la conocemos. Entonces yo quiero, mi hermano, que usted le crea a Dios. Yo le he creído a Dios y los hermanos son testigos de casos difíciles, pero le he creído a Dios. Y nadie me mueve de la situación que dice la palabra de Dios. Si un médico me dice una cosa, una persona me dice otra cosa, yo le creo a Dios, que Dios es todopoderoso y que si hago lo que dice la palabra de Dios, todo va a cambiar. Entonces, fíjese, pues tuvimos esos 40 días y todavía yo estoy en esos 40 días, donde tenemos que revisar nuestra alma, revisar nuestro corazón. Recordemos que Jesucristo dijo que en Él ya la circuncisión pues no valía nada, sino que la fe que obra por el amor. O sea que tenemos que tener la circuncisión del corazón. Y no solamente el prepucio en el caso de los hombres, sino que la circuncisión debe ser del corazón, rasgar nuestro corazón para sacar de ahí todo eso que tenemos de levadura. Y en el nombre de Jesús, en este tiempo ustedes saben que hay un portal abierto y se abre grandemente el día 14 de Nisan, que le llaman 14 de Nisan, creo que es el 8 o es el 7 en la tarde, es el 14 de Nisan para el 15. Ese día se celebra la Pascua. Entonces se abre un portal espiritual. ¿Y sabe usted que esos portales para qué sirven? En ese momento hay un portal para que usted pueda clamar a Dios, para que pueda hablarle a Dios con todo su corazón, para que nos podamos postrar delante de Dios, para que podamos suplicarle. Pero eso sí, tenemos que ser auténticos, tener conciencia y decirle, Señor, hemos pecado. Yo leí la vida de Nehemías y me recuerdo, mis hermanos, que Nehemías, cuando vio que había un juicio y que estaba habiendo un juicio que no podía él hacer algunas cosas, entonces tenemos que saber cuando algo nos sale, cuando viene una cosa como la que vino ahora, una pandemia, está habiendo un juicio, pero no es para todos. Es aquellos, mis hermanos, que no se limpian, es aquella gente que no le cree a Dios, es aquella gente que a veces pues está en una vida que no es la que Dios anhela. Mire cuánta gente está con problemas ahorita. Y quiero agradecer porque en Guatemala es poca la gente que está así conflictuada. Y casi toda gente que ha venido de otros países. Entonces se ve que Dios quiere mucho a Guatemala, la ama y tenemos que corresponderle en ese amor tan grande que Él nos tiene. Fíjense, pues vamos a hablar de esto. O sea que ahora tenemos un portal abierto grande. Usted puede pedirle a Dios con todo su corazón porque es un tiempo propicio donde Él nos oye, mis hermanos, y nos responde. Dice la Biblia, los hijos de Israel clamaron al Señor y Dios los escuchó y descendió a ver qué tenían, a ver qué pasaba. Entonces nosotros podemos clamar a Dios con todo nuestro corazón. Yo lo he hecho.
Me pongo ahí en el balcón de mi cuarto, salgo ahí y le empiezo a clamar a Dios cuando es de madrugada. Le clamo por Guatemala, le clamo por España, porque allá están mis hijas. Le clamo por todos los países que están en problemas, porque yo sé que solo Él puede en ese momento actuar, mis hermanos. Y vamos a ver algunas cosas aquí tan interesantes de la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios y como conocedores de Jesucristo, estamos ahora recordando la muerte de Jesucristo. El pueblo judío está recordando, mis hermanos, que es un evento también bien interesante, porque fue en este tiempo, en la Pascua, donde Dios le entregó a Moisés la Torá. Cuando se lo entregó, o sea, el libro de instrucción. Era un libro, mis hermanos, que dijo Dios que era para que ellos tuvieran una guía, para que ellos supieran qué hacer en cualquier momento, para que ellos tuvieran un instructivo, para que eso les sirviera a ellos como de guía y de apoyo. Y también la palabra de Dios tiene que ser lo mismo para nosotros. La palabra de Dios nos enseña qué hacer en estos casos. Miremos algunos casos que da pena porque era gente pagana, pero Dios a veces no distingue ni si es cristiano, si es aquí. Una vez se hace lo que Él ordena en la palabra de Dios. Entonces miremos el caso de Nínive. Mis hermanos, Dios mandó a decir que iba a destruir Nínive. ¿Y qué hizo el rey de Nínive y todos los ninivitas? Inmediatamente convocaron a un ayuno. ¿Y qué hicieron? Le rogaron a Dios con arrepentimiento que los perdonara. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Y era un pueblo pagano, fíjense. Es cierto, mis hermanos, que está habiendo un juicio porque se han alterado las leyes de Dios, se han sacado leyes que no le agradan a Dios, y eso es lo que está pasando. Hay tanta corrupción, y recordemos que en el caso del diluvio se dio por la corrupción tan grande que había, mis hermanos, la violencia que había ahí, porque dice la palabra, se corrompió la tierra y se llenó de violencia. Cuando la tierra se corrompe, se llena de violencia una nación. Y así hay muchas naciones que están llenas de violencia. Y eso es lo que ha, mis hermanos, hecho que venga esta situación tan difícil. Hasta que nosotros estemos conscientes y entendamos que somos nosotros, ¿cómo decirle? Como la parte que provocó todo esto. Mientras no aceptemos eso, mientras nos creamos inocentes y pensamos pues que de todo resultó casualmente, no va a pasar nada. Cuando usted, mis hermanos, sabe que usted es la causa, cuando somos la causa de lo que está pasando, inclusive yo no voy a decir que no, puede ser que eso sea la causa por algunas cosas que yo haga que no le agradan a Dios. No voy a decir, es que yo como soy hija de Dios, no. También a veces los hijos de Dios tenemos problemas muy serios que tenemos que corregir en este tiempo. Pero tenemos que reconocer que somos la causa de lo que está pasando. Como dijo el profeta Jeremías, tus caminos, tus hechos hicieron esta es tu maldad, por lo tanto amargura llegó a tu corazón. Y dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, ¿sí? Porque estaba el profeta hablando de que son nuestros hechos los que tienen que ver con todo, que es nuestra manera de caminar en la vida, hacia dónde vamos cada día, qué es lo que hacemos. Y eso es lo que está pasando en el mundo entero. El Señor está haciendo una llamada para que nosotros cambiemos. Simplemente le pongo Nínive porque era un pueblo pagano. Y sin embargo, a pesar de ser pagano, el Señor los oyó, mis hermanos. Y Jonás sabía que Dios iba a escuchar a Nínive, no importando que fuera un pueblo pagano, que anduviera en pecado. Recordemos quién era Nínive, mis hermanos. Pero Dios, sin embargo, lo oyó cuando ellos se postraron, hicieron un ayuno con arrepentimiento y le pidieron perdón. Entonces vamos a ver ahora algo que tenemos que creerle a Dios. Yo le creo a Dios que si tengo la marca de la sangre de Cristo en los dinteles de mi alma, en los dinteles de mi cuerpo, porque soy templo del Espíritu Santo, en los dinteles de mi casa, mis hermanos, yo sé que el destructor se tiene que pasar por alto, porque eso fue lo que Dios dijo y el Señor lo dijo y Él lo va a hacer. Vamos a leer ahora en capítulo 12 de Éxodo para que usted comprenda este pasaje tan lindo. Éxodo 12:1. Y habló Yahvé a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes le será principio de los meses, le será el primero de los meses del año, que significa el mes Nisán, primer mes del año civil. Digan a toda la congregación de Israel: en el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero
por cada casa paterna, un cordero por familia. Si la familia es tan pequeña que no alcance a comer todo el cordero, entonces le dará parte de él a su vecino más cercano, de acuerdo con el número de las personas. Según el comer de cada hombre, harán la cuenta respecto al cordero. El cordero será macho, sin defecto, de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de los cabritos. 6. Y será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel inmolará el cordero al atardecer. Si vamos a ver el cumplimiento de esto, mis hermanos, en nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 21, del 9 al 11. Vamos a poner una seña ahí en Éxodo. Mateo 21, del 9 al 11. Mateo 21, 9 al 11. 9. Después 23, pues el versículo 23. 9. Las multitudes que iban delante de él y las que lo seguían clamaban diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Yahvé, es decir, bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Cuando él entró en Jerusalén, conmovió tanto a la ciudad que preguntaba: ¿quién es este? Y las multitudes respondían: este es Yahshua, el profeta de Nazaret de Galilea. 23. Habiendo Yahshua llegado al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron cuando enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te autorizó para ello? Respondiendo él, les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, entonces le diré con qué autoridad hago estas cosas. Mis hermanos, aquí nuestro amado Señor, pues Yahshua HaMashiach estuvo 4 días delante de estos varones. Solo miremos el cumplimiento de lo que estaba pasando también en relación a Éxodo. Vamos a seguir con Éxodo, el versículo de 6 en adelante, por favor. Y será guardado por ustedes hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel inmolará el cordero al atardecer, y tomarán parte de su sangre, y la pondrán en 2 jambas, y en el dintel de las casas donde lo comerán. 8. Aquella noche se comerá la carne, asada al fuego, con panes acimos y con hierbas amargas lo comerán. La carne del cordero no la comerán cruda, ni aun cocida en agua, sino que ha de ser asada al fuego, junto con su cabeza, sus pies y sus entrañas. Mis hermanos, lo que queremos hacer notar aquí es que el Señor dijo que la sangre del cordero, que era un animalito, tenía que ser puesta en los frontales de la puerta y en los dinteles. Si vamos a ver, por ejemplo, la simbología que tiene que ver es: póngase la sangre de Cristo en los pensamientos, mis hermanos, en la parte del alma que es la pensante. Pongamos, mis hermanos, la sangre de Cristo en los dinteles de nuestro cuerpo. Tenemos que entender que no se refiere simplemente a una simple puerta, se refiere a las puertas de nuestra alma. No permitir que entre a nuestra alma cualquier cosa, mis hermanos. Todo aquello que haga daño, todos aquellos pensamientos negativos, todas aquellas, porque sabe usted que cuando usted piensa, usted habla, entonces tiene que tener cuidado con eso. Entonces, a veces la gente se preocupa por poner la sangre de Cristo, que es el vino, que está tipificando el vino, pero no piensa en su alma. Tenemos que poner en los pensamientos, mis hermanos, en las palabras que digamos. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Una vez me recuerdo que un señor me dijo a mí: ay, verá que yo soy redelicado en mi casa, no me gusta ni que me ensucien la alfombra. Entonces le dije: fíjese que a usted no le gusta que ensucien la alfombra, pero usted tiene, usted dice muchas malas palabras.
está ensuciando su alma. ¿Qué es peor? ¿Ensuciar una alfombra o ensuciar mi alma? Con su forma de ser usted puede hacer daño a tanta gente, mis hermanos. Y a veces no nos fijamos en esas cosas. Creemos como un simple ritual hacer eso de poner la sangre del Cordero, que es Jesucristo, que es el vino que está tipificándolo en las entradas de mi casa, en los postes de mi casa. Y es, mis hermanos, más que todo, en mi corazón, en mi alma, esas puertas de mi alma que se abren para recibir alguna situación. Y sabe algo importante, que todas las leyes espirituales se manejan, mis hermanos, con ley de causa y efecto. Ese es el problema. Y eso es lo que no hemos entendido acá, que si algo está pasando en un país o en una familia, en una persona, es porque abrió esas puertas de su alma, pero no para cosas buenas, sino que para cosas negativas. Entonces hemos abierto las puertas de nuestra alma, hemos dejado entrar las zorras que van a comerse todas las cosechas. Fíjese, tenemos que tener mucho cuidado. Mis hermanos, es tan fácil ser tan delicado y no entender, mis hermanos, que tenemos que cuidar lo más importante, porque sabe que el alma significa la sangre del hombre. Y lo dice Levítico claramente en la palabra de Dios. Y vamos a ver ahorita, mis hermanos, cuando terminemos de leer Éxodo, cómo es que la sangre habla del alma del hombre. Por eso lo único, mire, lo único, y eso científicamente está comprobado, que quita todo el pecado del mundo, que quita toda esta situación difícil que estamos viviendo, es la sangre de Jesús y la palabra de Dios. La Biblia dice que hemos vencido al propio diablo con la palabra de Dios y con la sangre de Cristo. Entonces no podemos vencer esas cosas con nada. Es cierto que ahí está la medicina, pues bien, tómela usted, pero también tiene que limpiar su alma, tiene que limpiar su corazón, porque si no, no pasa nada. No va a pasar absolutamente nada. Y vamos a leer ahora algo en la palabra de Dios. Levítico 17:11. Porque el alma de toda criatura está ligada a la sangre. Fíjese, pues el problema es que el alma, mis hermanos, a la gente no le da importancia. Yo hablo mucho sobre el alma en el Ministerio Mujer Idónea y en la iglesia. ¿Por qué? Porque el alma es la que peca. Fíjese, el alma, dice, el alma que pecare, esa morirá. No está hablando el Señor del cuerpo. La forma en que se refiere al cuerpo es cuando dice en Corintios que tenemos que respetar nuestro cuerpo, que es el templo del Señor. Y el que no respeta su templo, sino que se dedica a fornicar, a andar en adulterio, en una vida desordenada, es que es lo que se va a destruir en él, su propio cuerpo. Dice que todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que adultera, el que peca con su cuerpo lo peca, lo va a pagar. ¿Fíjese? O sea que nos está hablando el Señor, pero la que decide hacer todo eso es el alma. Imagínense, entonces el alma es la que tenemos que dirigir ahora a la limpieza en este tiempo. Tenemos que centrarnos en nuestra alma. ¿Y qué es nuestra alma? Es aquella parte del hombre, mis hermanos, que tiene que ver con su parte instintiva, con su parte pensante, con su parte de la voluntad. O sea, con los sentimientos del hombre, con las emociones. Con eso tiene que ver el alma. Imagínense qué tremendo. Levítico 17:11. Porque el alma de toda criatura está ligada a la sangre. Y yo la destiné para que sobre el altar hagan expiación con ella por sus almas. Pues es la sangre la que hace expiación por el alma. Fíjate que es la sangre. Estamos entendiendo, mis hermanos, es la sangre de Cristo la que hace expiación por las almas. Entonces es tan importante, ahorita pues esta fecha era tan, me parece a mí como algo de una bondad de Dios tan inmensa, que haya ocurrido todo esto antes de, mis hermanos, antes de, fíjese. Qué tremendo, imagínense, porque nos está hablando muy clara la palabra de Dios, que lo único que limpia el alma es la sangre de Jesucristo, fíjese, es lo único que limpia el alma. Vamos a seguir leyendo para terminar ese versículo. Levítico 17:12. Por eso he dicho a los hijos de Israel, nadie entre ustedes comerá sangre, ni tampoco el peregrino que mora entre ustedes la ha de comer. Fíjese, pues aquí yo tengo una explicación de la Torah Emet, o sea, de una Biblia hebrea, para que vea la explicación que Dios tiene. Porque el alma de toda criatura está ligada a la sangre, y yo la destiné para que sobre el altar hagan expiación por ella.
por sus almas, pues es la sangre la que hace expiación por el alma. Mire, y luego vamos a ver la explicación que pusieron ellos. El alma es la que decide pecar. El alma que pecare, esa morirá. Y luego, el poder de la vida reside en la sangre. La sangre transporta el oxígeno por el cuerpo, ¿ves? Entonces imagínese que usted le quiten toda la sangre. Usted no puede llevar oxígeno. Entonces ahí está la vida. Y por eso lo único que hace expiación, lo que hace que el alma sea liberada, el alma sea sanada, el alma sea transformada, que el alma sea, mis hermanos, limpiada, es la sangre de Cristo. Ahí está claro, mire, no podemos nosotros meternos a discutir la palabra de Dios, pero es un mensaje tan clave en esta escena que estamos viviendo. Y mire lo que sigue diciendo. La sangre es la responsable de la naturaleza instintiva, ¿fíjese? La naturaleza subracional, que por ende la que impulsa al hombre que cometa errores irracionales, fíjese, que cometa actos irracionales, o sea, llámese transgresiones. Por ello es la sangre la que sirve como medio de expiación únicamente. Donde quiera que usted aplique la sangre y declaramos que la sangre de Cristo está en ese lugar, por eso le decía, pongamos la sangre de Cristo en nuestros pensamientos, fíjese, en nuestro corazón, pongámoslo en nuestros instintos. Fíjese la parte instintiva que está en el hombre, que es ¿cómo decirle? De la boca, el estómago para abajo. Cuando la gente recibe una noticia, ¿qué es lo que se le hace así? La boca, el estómago, ¿me? Se le mueven las emociones, fíjese. Aquí están las entrañas, por eso en Jeremías 4 decía, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita, no callaré, porque trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra. Fíjese. Es el alma la que oye la reprensión de Dios, es el alma la que se alerta, por eso a la gente le da miedo. La gente empieza a tener pánico porque es parte del alma, las emociones son parte del alma. Mis hermanos, el miedo empezó en el huerto de Dios cuando el hombre violó leyes espirituales. Cuando desobedeció fue la emoción que apareció. Recordemos que el Señor apareció en el huerto y no encontró a Adán. Entonces dijo, Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Ya veo? El miedo aparece con el pecado, mis hermanos. Y me dice usted, pues si el niño nació con miedo, porque viene heredando, mis hermanos, una naturaleza pecaminosa. Y todos nacimos así, con una naturaleza pecaminosa. Recordemos que somos hijos de Adán, que era un ser caído. Venimos de esa estirpe. Entonces, aquí estamos hablando bien claro, mis hermanos. Por eso la gente se llena de odio, de rencor, de resentimiento, de pensamientos negativos, de pensamientos reactivos. ¿Por qué? Porque es el alma la que está actuando. Fíjese, hay gente que es haragana, que no puede dejar un vicio porque está afectada su voluntad, que es parte del alma también, y las emociones, no digamos, que es que no soporto a fulano, no soporto a mengano, es nuestra alma la que está llena de tanta cosa que no le agrada a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Parece que en Isaías 55, no me recuerdo la cita, pero dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, fíjese, y vuelva hacia el Señor. O sea que está hablando muy claro, que tenemos que dejar esos caminos que llevamos hasta ese momento, cambiar de dirección. Saben, mis hermanos, que yo me creía una mujer que se portaba bien, fui una alumna excelente, a mi papá nunca le di dolor de cabeza, yo me sentía súper feliz. Entonces yo tuve un encuentro con Cristo. Y sabe que una noche soñé todo lo que Dios me mostró que tenía que cambiar. ¿Se da cuenta? Y me creía, había sido una buena estudiante. Yo tengo gente de testigo que lo puede decir. Inclusive la maestría que saqué, mis hermanos, el doctorado que saqué, lo saqué con honores, ¿ves? Entonces yo me creía, pero ahí sí que un dechado de virtudes. Pero cuando tuve un encuentro con Cristo, entonces me puse frente a un espejo que es la presencia del Padre. Me puse frente a Él y no soporté, a ver. Entonces me dijo, tienes que cambiar esto, Maite, tienes que cambiar aquello, tienes que cambiar esto otro. O sea que hay tantas cosas que tenemos que quitarnos en nuestra alma. ¿Sabe quién nos puede decir cuántas cosas tenemos que no le agradan a Dios? La gente que nos rodea.
Preguntémosle a ellas, mira cómo te parezco, pero me lo vas a decir así pues me lo vas a decir así con conciencia. Ay, no es que lo que no me gusta tuyo es tal cosa. Eso tenemos que cambiarlo. Porque la gente la que va a decir quién soy yo, mis hijos, mi esposo, mis padres, la gente que me rodea, y es a él la que va a decir exactamente quién soy yo. Pues eso es lo que tengo que cambiar. Entonces vamos a seguir leyendo aquí en Levítico. Levítico 17:13. Y cualquier hombre de los hijos de Israel o el peregrino que mora entre ustedes, que ande cazando y mate alguna bestia o ave que se pueda comer, derramará la sangre y la cubrirá con el polvo. Fíjense, mis hermanos, que va a haber algo tan increíble. Quizá la gente no lo crea, pero ante la palabra de Dios estamos desnudos, como dice la palabra. En 2 de Samuel capítulo 24, mis hermanos, Dios estaba, pues se molestó con David porque se puso a medir la fuerza militar. ¿Con cuántos hombres voy a contar yo para ir a la guerra? Y un hijo de Dios no debe contar nada, sino que tiene que contar con Dios. Si Dios va con usted, usted ya ganó el juicio. Si Dios está con usted, usted le va a dar esa plaza. Todo depende de nuestro Padre Celestial y que nosotros le creamos a Él. Entonces, mis hermanos, Él mandó un juicio. Y sabe que cuando mandó ese juicio, dice la palabra que empezó el espíritu de muerte. Así como estamos viviendo ahorita, mire. O sea que el Señor le puso a él 3 alternativas. Y le puso entre ellos la peste, que es una plaga como la que está ahorita. Y vino David, decidió por una. Cuando vio que murieron en un instante, creo que 80 y pico de miles, se asustó y le dijo: Señor, ¿pero qué hicieron ellos? Yo soy el que he pecado. Ellos no han hecho nada, Señor, por favor. Entonces el Señor le dijo algo. Y vamos a ver qué le dijo. Quiero que Mirna me lea 2 de Samuel, capítulo 24. 2 de Samuel 24:13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo. Gad era un profeta, mis hermanos. Gracias a Dios que antes habían profetas ciertos. Ahora, pues yo no he visto un profeta que sea verídico, ¿va? Sinceramente, casi no me consta. Pero antes había un profeta que mandaba a Dios, también habían profetas que mandaba el diablo. Porque miremos ahí pues que aparecen varios profetas que no eran del Señor. Pero ese sí era un profeta de Dios. Y mire lo que le fue a decir a David, porque a veces la gente, ahora dígame usted que está tocando este virus a nivel mundial. La economía. ¿Estamos en lo cierto? La gente, mis hermanos, dirá que es inocente, pero ¿por qué tocó su economía? ¿Por qué tocó su economía, mis hermanos, esta situación? ¿Por qué lo que nos cuesta? ¿Sabe usted que nos cuesta ser generosos con nuestra mamá? Nos cuesta ser generosos con los hermanos, con una persona necesitada. ¿Cómo nos cuesta, mis hermanos? Mis hermanos, yo no quiero pecar de arrogante ni nada, pero sabe que a mí no me cuesta eso. Desde que era una niña me gustaba ser generosa con la gente. Fíjese, no me gustaba, pues, supóngase que yo estaba en el colegio y tenía algo. Si alguien lo necesitaba, yo se lo dejaba, fíjese. Siempre fui así. No digamos ahora, pues, que Dios me ha permitido, pues, ser más generosa con gente que lo necesita. Así como usted oye. Pero a la gente ahí es donde está el problema. Dice, vamos a reunir dinero para hacer esto para un hermano. Vaya a ver cuánto se junta. Vamos a ver aquí para que mi mamá se le celebre pues su cumpleaños, que se le dé un buen almuerzo, que se le dé esto. ¿Cómo cuesta? Hay hermanos que dicen, no tengo nada. Miramos a nuestro papá en una situación difícil, comprometida, porque pues hay una decisión que se tomó, que quizá no es ni de mi propio padre, y se le habla a los hijos que ayuden en esa situación. Nadie no tiene nada, no tiene con qué ayudar. ¿Será correcto eso, mis hermanos? ¿Será posible que seamos así? Y yo estoy segura que si el Señor me muestra cuánto dinero tiene esa familia, me asombraría, ¿sí? Y mis hermanos, ¿por qué? Porque no nos importa la familia. Fíjese, sinceramente estamos en una situación tan difícil.
Yo he visto que a veces le pide a la gente que apoye, pues así en la familia me han contado, mira, mi mamá tiene una enfermedad, por favor, ¿ustedes cuánto van a dar? Yo sí no puedo dar nada. Es que no tengo dinero. Pero mire cómo vive esa persona, es incapaz de dar. Nunca da. Y sabe que hay una ley espiritual que no podemos cambiar. Solo dando se recibe. Solo dando. Y sabe que eso se le llama en el hebreo sedaká. Ya lo hablé la vez pasada que prediqué. Y sedaká significa darle a Dios y al necesitado. Cuando usted hace eso, mis hermanos, en ese momento se termina algo, fíjese. Por ejemplo, estoy segura si toda la gente de Guatemala que podemos ayudar al prójimo, nos ponemos de acuerdo para ayudar pues en alguna forma a ciertas personas necesitadas, esto terminaría más rápido, pero terminaría ya porque se va a dar cuenta lo que pasa con la gente que muere. A veces por eso me decimos, es que se llenó el Guatemala de violencia. ¿Cuánta gente ha muerto por la violencia en los países? No solo en Guatemala. ¿Sabe usted que esas almas están clamando por justicia? ¿Sabe que esas almas lloran en la tierra? Y por eso la tierra ya no produce. Por eso la tierra está seca. Por eso la tierra ya no da su fruto. ¿Por qué? Porque está llorando tanta injusticia que pasa en muchos países. Vamos a leer ahí. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Dios al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Dios, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Segunda Samuel 24:15. Y Dios envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Mis Dios... hermanos, ¿quién es el que extiende la mano? Fíjese que le voy a decir una cosa. El Señor iba a hacer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y si usted observa, por ejemplo, el diluvio, Sodoma y Gomorra, todos los juicios tienen que ver con violencia y corrupción, fíjese. Y también con que la gente se vuelve dura de corazón. Dura, fíjese. Entonces vienen juicios. Al faraón le vinieron 10 plagas. ¿Por qué? Porque era un hombre duro, dice la palabra. Su corazón se había endurecido de gran manera, fíjese. Ya no nos importa ver a la mamá enferma. No nos importa, fíjese. Ver a una persona que está con mucha necesidad, pasamos por algo, de largo. Y la Biblia dice claramente, como le dijo aquel hombre, haz tú lo mismo. Le estaba hablando, mis hermanos, a aquel hombre que había descendido de Jerusalén a Jericó. O sea que tenemos que aprender tanto y en este tiempo tenemos que cambiar. Tenemos que proponernos ser más generosos con nosotros mismos, con la vida, con las personas que nos rodean. Tener misericordia de un empleado que gana a veces tan poco, fíjese. Tener misericordia y decirle, mira, yo te voy a dar esto para que tú puedas comprar tu medicina. Mis hermanos, no seamos así. Yo conocí un varón que fíjese que quizá la gente no crea lo que voy a contar, pero él era muy generoso con sus empleados. Era muy generoso. También honraba a su madre. ¿Y sabe qué pasó? Ese hombre en 7 años hizo cantidad de dinero, fíjese. De una manera que no se metió a nada indebido. Era un hombre muy trabajador, pero Dios le dio una habilidad para negocios. Y entonces la gente a veces no se explica. De seguro ese se metió a algo, por eso es que tiene tanto dinero, ¿no?
Él simplemente era generoso, pero muy generoso. Se moría la mamá de alguien en su empresa, él le pagaba el funeral, ¿sí? Que eran muchachos pobres de aldea que a veces venían pues a trabajar duro. Si alguien no podía trabajar, les pagaba la universidad, estudiar. O sea que era un hombre generoso. Y entonces yo sé, mis hermanos, que esa generosidad todavía está operando en la familia, porque Dios ama a la gente generosa. Y eso fue lo que dijo de Abraham. Dijo el Señor, mis hermanos, que iba a bendecir a Abraham porque él sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos a ser generosos para con Dios y con los necesitados. ¿Ves? Esa era la razón por lo que lo iba a bendecir. Y Abraham vino de Ur de los Caldeos sin nada, mis hermanos. Pero sin embargo Dios lo hizo que se volviera un hombre, pero mire, riquísimo en todo. Dice que Dios lo bendijo en todo, ¿ves? Pero ¿qué tenía Abraham? Lo que tenía simplemente era que era un hombre generoso para con Dios. Fue el primero que aparece, pues ya aparte de que se lo dio a Abel, la primicia a Dios, pero Abraham le dio los diezmos de todo, mis hermanos. A rey Melquisedec, fíjense. Entonces, mis hermanos, vemos que él fue el primero que hizo eso, de dar una gran cantidad de dinero. ¿Y qué pasó después? Mis hermanos, el Señor lo volvió un hombre, mire, pero riquísimo. Y lo bendijo en todo. ¿Qué quiere decir? Que lo bendijo hasta en su familia, en su descendencia. ¿Por qué? Porque era generoso para con Dios. Y si usted lee la vida de él y la lee a nivel del hebreo, va a descubrir todo lo que ese hombre hacía, porque tenía una cualidad en su corazón que era la generosidad. Eso era lo que señalaba Abraham. Inclusive cuando estudiamos, por ejemplo, la vida de Abraham, está en él, es una palabra que se llama Yesed, que significa un hombre lleno de bondad, de misericordia, de compasión para el prójimo. Esas eran las cualidades de Abraham. Increíble, pero cierto. Vamos a seguir leyendo. Segunda Samuel 24:16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Dios se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Dios estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Dios, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. O sea que él entendió que era la causa, ¿me? A veces, mis hermanos, en un hogar hay un joven que está con problemas. Quizá están en drogas, en borrachera, pero los papás piensan que se desvió por los amigos. Mire lo que es, porque en la cabeza del hogar tiene que reconocer que ellos son la causa, no son el efecto. Ellos son la causa. El efecto lo estamos viendo en un hijo, lo estamos viendo en una situación como ahora. Estamos viendo el efecto de lo que nosotros hicimos. Porque esa ley dijo Dios que no iba a dejar de funcionar nunca mientras existiera la tierra, ¿ves? Que no iba a dejar de funcionar. O sea que tenemos que reconocer rápido: Señor, mi hijo anda mal, yo soy la causa. Naturalmente que en mis herencias viene el alcoholismo, viene la droga, viene la pereza, viene la desidia, viene la vana manera de vivir. Y sabe que todo eso lo limpia la sangre de Cristo porque es parte del alma. Mire qué hermoso, todo eso. Esas emociones enfermas, gente neurótica, gente psicótica, todo lo limpia la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es la sangre la que limpia el alma. Fíjese, y el alma es la sangre del ser humano. Entonces, lo único que lo limpia, dice ahí pues en Levítico 17:11, es la sangre del Cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios que extirpa el pecado del mundo. Hace una semana leímos ahí lo que significaba lo que, en ese caso, lo de David, lo de Jesús, perdón. Segunda Samuel 24:17. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Dios en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Dios. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna,
se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Dios, para que cese la mortandad del pueblo. 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los chugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Dios tu creador te sea propicio. 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Dios mi creador holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. 25. Y edificó ahí David un altar a Dios y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Amén. Y Dios oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Sí, ahora en otra versión no dice eso, sino que dice que Dios oyó y cesó de, pues, como decir, la queja de, o sea, las almas que estaban quejándose en la tierra, ¿ves? Mis hermanos, cuando, por ejemplo, también leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 4:10, cuando Caín mató a Abel, dice que la sangre de su hermano pedía desde la tierra justicia. Y no hemos entendido que a veces en un país, como repito, ya no se produce nada, no se da nada, todo es una sequedad y va de pedir ayuda a no sé dónde. Pidámosle ayuda a Dios que nos muestre que hay en nuestro corazón. Porque ese terreno que yo tengo precisamente no produce nada. ¿Por qué? Porque es que no produce. ¿Qué fue lo que hicieron mis antepasados? ¿Qué hice yo? ¿Cómo me he comportado con la gente? Porque es que en mi casa pues no encuentro un trabajo digno. Siempre encuentro trabajos que me pagan muy poco. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con eso, mis hermanos. Y no hemos puesto atención a nada de eso. Yo lo digo con todo mi corazón porque estamos viviendo un momento difícil. En Guatemala estamos viviendo un momento difícil. Y sabe que si la gente le creyera a Dios, en vez de estar sacando ahí un montón de cosas por Facebook, que no sé qué, que miren, que no sé cuánto, que está pasando, que mejor yo me tapo los oídos. No. Si nosotros hiciéramos lo correcto, mis hermanos, si nos postráramos en la presencia del Padre, si le pidiéramos perdón, si reclamáramos a Dios diciendo: Señor, nosotros somos los culpables, como hizo Nehemías y ¿cómo se llama? Daniel, y lo hizo Esdras. Nosotros somos los pecadores, Padre. Nosotros somos los que hemos fallado. Tú eres justo, porque Dios es justo, mis hermanos. Y tenemos que aprender en el nombre de Jesús, fíjense, a entender esto. Que ellos reconocieron que el pecado estaba en ellos también. Que ahí estaba el pecado, fíjense. Entonces, en el nombre de Jesucristo, tenemos que tener cuidado con todo eso. Porque a veces no entendemos todo lo que está pasando. Yo le ruego en el nombre de Jesús. Fíjese que oí una vez pues, en un programa que una señora dice que le avisaron que había pues, un peligro en un lugar porque aparecían unos animales salvajes en la noche. Y que si en eso le avisó no sé quién, unos hijos de ella, parece que venían por ese camino. Ella en ese momento, mis hermanos, desde donde estaba, tomó dirección hacia donde Dios venía y dijo: Señor, yo pongo la sangre de Cristo alrededor de todo eso, pongo una línea. Marco una línea alrededor de mis hijos para que nadie se acerque a ellos. Pongo la sangre de Cristo en el nombre de Jesús para que nadie se acerque a ellos por el poder de la sangre de Cristo. Y dice que en eso llegaron sus hijos para pues ahí con ella. Mis hermanos, al día siguiente aparecieron en los periódicos que habían amanecido unos osos o unos lobos, parece, muertos, fíjese. Mis hermanos, eso, pero mire, creámosle a Dios. Ella oró por la sangre de Cristo y simplemente se fue a acostar tranquila porque sabía que tenía el poder de parar el espíritu de muerte. Y eso es lo que aquí estamos leyendo también en Éxodo capítulo 12, que cuando pasó el ángel de la muerte, se pasó de largo de las casas que tenían la sangre del Cordero de Dios. Éxodo 12,
11. Y lo comerán ceñidos sus lomos con los pies calzados, y con la vara de su mano lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Dios. Pues pasaré por la tierra de Egipto. Ese era el día 14 de Nisan, que va a ser, parece que va a ser el día 8 de abril. Sí. A las 6 de la tarde, ese día de la Pascua para el día siguiente. Éxodo 12:12. Pues pasaré por la tierra de Egipto esa noche, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, sea hombre o animal. Y castigaré incluso a todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre que mostrarán. Mis hermanos, ustedes entendieron qué significa que va a castigar a los dioses de Egipto. ¿Cuál es el Dios de Guatemala ahora? ¿Cuál es el Dios del mundo entero? El trabajo, el dinero, ¿me? Ahí estaba. Estamos entendiendo bien clara la palabra de Dios. Como dicen, el hombre, mire, daría saber todo porque tener un buen trabajo, tener fama, tener aquí, tener dinero, mis hermanos. Por dinero se ha metido gente a cosas que no debe, fíjese. Entonces, es un Dios, mis hermanos, que Dios está, mire, castigando a sus dioses, fíjese. Viene ahora, por ejemplo, está prohibido andar en la noche. La gente que es alcohólica, pues no puede salir a tomarse los tragos. Y esa gente, mis hermanos, está sufriendo, fíjese. No sufriendo porque lo puede pues, alcanzar el virus, sino que porque no puede tomar licor. Porque se ponen en un estado horrible. Yo antes visitaba gente así cuando empecé a conocer al Señor, y los hombres temblaban y las mujeres cuando no les llegaba licor, fíjese. Es un estado tan lamentable, mis hermanos. El alcoholismo es el látigo más pesado que puede existir, porque destruye hogares, destruye la vida, destruye la dignidad, destruye todo en la vida del hombre. Entonces, el hombre debería tener temor cuando se acerca pues un trago a la boca, sabiendo que viene de un alcohólico. Yo me recuerdo que, por ejemplo, la Biblia dice en Habacuc 2, ay del que da de beber a su prójimo. Es el ay de Dios, el dolor que siente Dios cuando mira que aquel joven de 13, 14 años, de 12, empieza a tomar licor, y viene en él, en su genética, viene esa genética del alcoholismo, mis hermanos. Él sabe a dónde va a llegar ese muchacho, fíjese. Entonces Dios mismo sufre, y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y dice la Biblia, hay del que da de beber a su prójimo. Si usted, varón, le da de beber a jóvenes y todos en una fiesta, pídale perdón a Dios. Porque son cosas que no le agradan a Dios, le duele el corazón a Dios. Vamos a seguir leyendo Éxodo 12. Éxodo 12:13. Y la sangre que mostrarán servirá por señal, para que yo, al verla, pase por alto sobre sus casas. Y así ninguna plaga que amenace destruirlos habrá entre ustedes cuando yo hiera a Egipto. 14. Y tendrán este día por memorial, y lo celebrarán como fiesta solemne a Yahvé. Durante sus generaciones celebrarán esta fiesta como estatuto para la eternidad. ¿Sí? Fíjate que está diciendo, mis hermanos, que tenemos que celebrar esa fiesta. ¿Y qué hace la iglesia evangélica? Ay, ¿por qué vamos a celebrar esa fiesta? Y esa fiesta la celebran los judíos. Es que Dios no dijo que era una fiesta de los judíos, mis hermanos. Dijo que era una fiesta para Él. Un recordatorio para que teníamos que celebrar para siempre. Era un estatuto eterno para siempre. Entonces yo sí la celebro. O sea que celebro esa fiesta, por lo menos recuerdo lo que pasó en esas fechas, dándole la gloria a Dios y a Jesucristo, que vino a derramar su sangre para perdón de pecados, para remisión, para limpieza del alma, para limpieza de nuestra conciencia. Él vino a derramar su sangre, mis hermanos, si no lo hemos visto. ¿Qué pasa? Que la gente sale corriendo con todas sus cosas para el puerto en una fecha tan importante. Sabe que para el pueblo de Dios esta es una fecha de lo más importante, porque es la única oportunidad donde usted puede aplicar la sangre de Cristo de una manera diferente, porque están portales abiertos, ¿sí? Y lo digo de corazón, porque eso se llama Moedín. Es cuando se abren los portales de Dios para que usted haga algo, ¿sí? Como que Él está observando en esa fecha para ver si usted lo cumple.
Y mis hermanos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que entender esto. Y no diga pues en su iglesia, ¿y por qué ahí la pesa? Vamos a celebrar, pues pesa significa pasar por alto. Eso es lo que significa. Cuando Dios estableció que el que tuviera la marca de la sangre del Cordero, se tenía el ángel de la muerte y del destructor que pasar de largo de aquella casa. No iba a pararse en esa casa, sino que se pasara de largo. Y todo el pueblo de Israel, mis hermanos, no le pasó nada en absoluto. ¿Por qué? Porque era una orden de Dios. Tenía tanto poder esa sangre ¿para qué? Para salvar las almas, ¿ves? Y eso es lo que significa la sangre de Jesús. Es la única que libera el alma, la única que la limpia, la única que la redime, fíjese. Porque es el alma la que tenemos que revisar en este tiempo, no otra cosa. A veces la gente, pues yo no he hecho nada malo. Revise su alma, revise cómo vive, revise cómo están sus hijos para saber si es cierto lo que usted piensa, para ver si es cierto lo que usted dice. Y vamos a terminar de leer también ahí. Paso al 22. Sí. Éxodo 12, 22. Asimismo tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre del cordero y rociarán el dintel y las 2 jambas de las puertas de sus casas, con la sangre contenida en la vasija. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. 23. Porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios, y cuando Yahvé vea la sangre en el dintel y en las 2 jambas, traerá gozo junto a las puertas, y no permitirá que el destructor entre en sus casas. Mis hermanos, ¿por qué se dice a nivel mundial que pues como decía como que el ciclo más alto del coronavirus va a ser en esa semana que viene? ¿Por qué se dice, Fis? Porque precisamente la Pascua. ¿Y sabe qué recomiendan ahí? Que nadie salga. Oiga lo que dicen, que nadie salga, porque el destructor está pasando, fíjese. Usted no sabe lo que está pasando a nivel mundial, mis hermanos. Por favor, entendamos. Hay gente que hasta quiere hacer manifestación en no sé qué país porque están enojados con el presidente, mis hermanos, pero no es así. Él tiene responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Hay hombres que no pueden con una empresa. Imagínese este hombre con una nación. Y como dice el profeta, es de gente a veces tan rebelde, mis hermanos, de corazón duro, ¿fíjese? Y nosotros a veces no podemos con un hijo. Y este señor con toda Guatemala. Por favor, no lo juzguemos, sino que démosle gracias a Dios de las medidas que ha tomado. Sinceramente, yo así lo hago. Oro por el señor presidente de Guatemala con todo respeto y con todo mi amor. Y me alegra que la gente lo respete. Porque a veces he visto que se refieren a los presidentes de una manera tan insubordinada, tan irrespetuosa. Y sabe que eso no le agrada a Dios. Porque son autoridades que fueron puestas por Dios. Así como lo oye. Yo quisiera, mis hermanos, en este momento orarle a Dios y sobre todo quisiera que usted le creyera a Dios. Que hoy mismo, si puede, haga eso, mis hermanos. Busque en su corazón lo que tiene que limpiar. En nuestro próximo prédica voy a hablar de qué tengo que sacar de mi alma. ¿Qué es lo que tengo que sacar especialmente? Porque Dios lo habla muy claro en la palabra de Dios. A eso le llama levadura. Fíjese que a veces la gente piensa que la levadura se refiere al pan. Es una figura, es un símbolo. Están hablando de levadura porque es lo que hace que el hombre se infle, se llene de egoísmo, se llene de arrogancia, se llene de jactancia. Fíjese, eso es también lo que tenemos que revisar. Yo he visto gente que cuando ya es hasta profesional, no quiere ni que la mamá llegue a verlo, fíjese, a su casa, porque la mira como poca cosa. No vas a ir a mi oficina. Así con esa arrogancia. Mis hermanos, cuidado en el nombre de Jesús. Padre, yo en ese momento, Padre, pongo la sangre de Cristo en todas las entradas, fronteras, y puertas espirituales y físicas de Guatemala. Señor, trazo una línea de la sangre de Cristo en todo alrededor de Guatemala. Alrededor de toda España, Señor. Ponemos la sangre de Cristo alrededor de todos los Estados Unidos, de toda Italia, Señor, de toda Alemania, de todos esos países que están siendo mis hermanos, pero tan afectados por este virus. Y sobre todo te pido que pongas un espíritu de arrepentimiento, Señor, y de perdón de pecados en ellos.
Que en ese momento despierte su conciencia, Padre, y que se den cuenta que son los que somos la causa de lo que está pasando. Que nosotros somos los que hemos causado todo, Señor. Leamos las palabras del profeta Jeremías. Tus caminos, tus acciones te hicieron esto. Esta es tu maldad. Por eso amargura vendrá a tu corazón. ¿Ves? Qué triste lo que dijo el profeta Jeremías, pero es una realidad. Yo te pido, Padre, en este momento, que con la autoridad que tiene la sangre de Cristo, Señor, y que está puesta en los frontales, dinteles de todas las entradas de Guatemala, de todas las entradas de nuestra propia vida, de todas las entradas de nuestra propia alma y cuerpo, Padre Santo, que nos guardes y protejas de todo destructor, Señor, y que tengamos tiempo en esta semana todavía de pedirte perdón y de arrepentirnos, Señor. Que estamos en un momento propicio. No considero nada en la palabra de Dios casual. ¿Por qué fue en estos tiempos que pasó eso? Porque Dios en su gran bondad y misericordia quería tener misericordia de todo el mundo y darnos la oportunidad de clamar por la sangre de Jesús. Yo clamo la sangre de Cristo sobre toda la gente de Guatemala, sobre toda la gente de los países que están afectados de una manera tan grande, Señor. Y también la pongo sobre el presidente de Guatemala, Señor, y los presidentes de otros países que te creen, Señor, y que están clamando a ti. Señor, hablamos que el poder de la sangre es lo único que libera el alma. Es lo único que la limpia. Es lo único que redime el alma. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Y no se olvide, hermano, que si está en su casa, santifique el vino, santifique el pan y usted mismo tome la Santa Cena. En el nombre de Jesús, participe de esa cena que Jesucristo dice que tenemos que recordarlo siempre. Gracias, amado Padre. Amén. Que Dios les bendiga. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.